Conocemos el servicio de cirugía pediátrica del Hospital Universitario de Burgos con Eric Ardela, que lleva al frente de este servicio, lleva en este servicio más de 23 años. Seguimos también hablando hoy de niños porque las alteraciones crónicas del sueño afectan prácticamente a un 30% de la población infantil que tiene menos de 5 años. Y hoy vamos a conocer más de implante. Buenas noches, comenzamos. Para hablar del servicio de cirugía pediátrica de aquí del Hospital Universitario de Burgos contamos con la presencia de Eric Ardela. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado a este programa. Encantados de que te puedas acercar. Como comentábamos al principio, 23 años ya al frente de este servicio, has pasado por el General Yagüe, ahora por el Hospital Universitario, sobre todo basados en urología infantil o más centrados. Pero ¿qué campos abarca la cirugía pediátrica aquí en Burgos? Bien, la cirugía pediátrica en realidad abarca pues toda la patología quirúrgica desde que se nace hasta la adolescencia. Y en realidad hoy en día quizá también ya se puede considerar la cirugía fetal como parte de la cirugía que necesita, de la cirugía pediátrica. Aunque la cirugía fetal está dentro de la medicina fetal, y es un campo todavía que está en el campo experimental y clínico, pero vamos, ya se considera ello. Y entonces, actualmente la cirugía pediátrica que se desarrolla en Burgos se enfoca principalmente a la cirugía neonatal. Significa que es la cirugía de las malformaciones congénitas más importantes, como son las malformaciones digestivas, las malformaciones torácicas y todas las malformaciones congénitas, o sea, que aquellas que se nace con ellas. Esa es la cirugía neonatal. Luego tenemos también la cirugía general digestiva, pues que es la patología más común, por ejemplo, que abarca las hernias. La patología abdominal, como son las apendicitis, etc. Luego tenemos un campo que sería la cirugía de tumores. También nosotros lo que hacemos es cirugía de tumores en niños. Por otro lado tenemos también la cirugía torácica, que abarca fundamentalmente la patología de la pared torácica, las deformidades del tórax. Y finalmente pues tenemos también la cirugía urológica. La cirugía urológica es muy importante porque es pues aproximadamente ocupa gran parte de la casuística de la cirugía pediátrica. Y la cirugía urológica pues viene a ocupar el espacio de las malformaciones urinarias del aparato urinario. Aparte de las malformaciones del aparato urinario, son los problemas funcionales, como son la incontinencia de orina, y por otro lado también hay otra parte que es malformaciones graves del aparato urinario congénitas, como son la extrofia vesical y últimamente la patología del testículo, y que ha aumentado un poco la incidencia en este campo, o sea, la cirugía del testículo y de las deformidades del pene. Es un grupo de enfermedades que ha aumentado su incidencia últimamente pues debido a algunos factores que, bueno, que a lo mejor podemos comentar. Sí, como comentabas de la urología infantil, 1 de cada 20 niños, tenemos datos de que 1 de cada 20 niños es motivo de consulta en el servicio de nefrología debido a que no controla la orina por la noche, ¿no? Es un dato Exacto, importante. sí. Sobre todo, ¿a qué edad se suele dar este motivo? Bueno, pues se considera que un niño hasta los 6 años, más o menos, el hecho de que se le escape la orina durante el día y también por la noche, se puede considerar más o menos como funcional o fisiológico. Pasados los 6 años, pues en algunos casos sigue siendo funcional, pero pasa a ser un problema, porque ya los niños son independientes y necesitan ir a campamentos, etcétera, y entonces ya es una preocupación social. Dentro de este grupo hay un grupo afortunadamente más pequeño, de niños que tienen incontinencia de orina debido a malformaciones congénitas del riñón o de la vía urinaria. Entonces este grupo es más importante, por el cual pues en algún momento hay que hacer algún tipo de cirugía más o menos que puede ser importante.
De este tipo de temas de nefrología pediátrica se habló hace apenas un mes aquí en Burgos por un congreso que hubo de excelencia en pediatría, donde participaron cerca de 100 especialistas de diferentes puntos de España. Eric también participó en este congreso, hiciste una de las ponencias. ¿De qué trataste? Sí, la verdad que fue una reunión muy importante, vino mucha gente y bueno, la ponencia que me tocó a mí, que el doctor de la Mata, el jefe de servicio de pediatría, me encargó, fue hablar acerca de las dilataciones congénitas de la vía urinaria. ¿Y esto qué significa? Pues significa que durante el embarazo aproximadamente el 1% de todas las embarazadas llegan a tener una dilatación del riñón, de uno o de los dos riñones. Entonces eso se llama hidronefrosis prenatal, hidronefrosis fetal. Y el manejo de esa hidronefrosis fetal, que aproximadamente estamos hablando del 1% de todas las embarazadas, sí, pues es un dato muy importante. Entonces, el tema mío era enfocar a ver cómo se evaluaba estas dilataciones de la vía urinaria y cuál era su pronóstico después del parto. Entonces, en este caso, pues tenemos que la vía urinaria, cuando se detecta una dilatación, los ginecólogos, los tetras ginecólogos tienen que hacer una serie de pruebas para ver si esta dilatación va a permanecer en el tiempo, porque aproximadamente hemos visto, como los puse en la reunión, que el 50% de estas dilataciones desaparecen. Con lo cual quiere decir que a pesar de ser muchas, solamente quedan muy pocas que en algún momento van a necesitar algún tratamiento. Pero sin embargo, las que sí van a necesitar tratamiento a causa de estas dilataciones, pues son un problema importante y muy serio y necesitan un tipo de cirugía muy específica, muy especializada, que es la que realizamos en el servicio nuestro. Hemos visto que has comentado, tratáis mucho tipo de patologías, alguna hemos comentado más novedosa. ¿Con qué tecnología contáis actualmente aquí en Burgos? ¿Cómo ha avanzado? Bueno, la verdad es que el hospital nuevo ha significado un gran avance en cuanto a la tecnología, a renovar todos los aparatos que teníamos, y entonces en este momento el servicio de cirugía pediátrica, y creo que los demás servicios también del hospital, cuentan con una tecnología pues de última generación en todo. Entonces prácticamente nosotros disponemos de todo el material para hacer todo tipo de cirugía que necesitamos: la cirugía tumoral, la cirugía de malformaciones congénitas, la cirugía laparoscópica. Y entonces prácticamente no tenemos, actualmente tenemos tanto los quirófanos como las consultas y todo lo tenemos muy bien dotado. Y prácticamente tenemos pues todo lo que necesita un servicio de cirugía pediátrica del nivel nuestro para realizar todas las intervenciones que sean necesarias. De hecho, nosotros no necesitamos enviar a ningún paciente de lo que nos toca a nosotros operar fuera. Sí, es lo que te iba a comentar. Se pueden tratar todas las patologías infantiles aquí, ¿no? No hay que derivarlas, a lo mejor hay que destinarlas a otros hospitales de España. No, nosotros no. Nosotros somos, por lo contrario, somos un centro de referencia no solamente de la comunidad, sino también de otras comunidades. Por ejemplo, nos envían pacientes de La Rioja. Y como en Castilla y León solo hay 3 unidades de cirugía pediátrica, pues la nuestra, nosotros tenemos pacientes que nos vienen de Palencia, de León, de Soria y de casi todas las provincias de Castilla y León. A tema más personal del servicio, ¿cuáles son las operaciones más frecuentes que realizáis a lo mejor en los últimos tiempos? Bueno, la cirugía más común programada es la cirugía del canal inguinal en los niños. O sea que la cirugía más común en los niños es la cirugía que se refiere a las hernias, los testículos y los problemas genitales del niño, del varón. Nos comentabas esa novedad, ¿no?, en los problemas genitales que se está dando. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues en los últimos años, en los últimos ya 10 años o 15 años, se ha visto que ha aumentado la incidencia de malformaciones congénitas en relación con deformidades del pene y el aumento de la criptorquidia. También en las niñas parece ser que por este motivo ha aumentado, por ejemplo, la pubertad, se hace más precoz en las niñas, y algún otro tipo de patología como incluso el cáncer. Y se piensa que esto se debe a los disruptores estrogénicos. Y los disruptores estrogénicos son unas sustancias parecidas a las hormonas que las sociedades industrializadas las tenemos en gran cantidad, sea en algún tipo de material que se utiliza, sea a través de los alimentos, por muchos motivos.
Y todo esto en el medio ambiente pues hace de que estos disruptores estrogénicos estén en contacto con toda la población. Y este parece que es motivo actualmente de estudio, de muchas tesis que están actualmente en estudio, pero parece ser que hay una relación directa entre este factor externo y que haya aumentado un número de patología, como por ejemplo las criptorquídeas en los niños. ¿Qué operación o cuál es la operación más complicada a la que os podéis enfrentar los cirujanos pediátricos? Bueno, las operaciones de alta complejidad, pues prácticamente hay un grupo, no es una sola patología, son varias. Incluso muchas veces una apendicitis puede ser muy sencilla y sin embargo puede ser muy complicada. Y eso ocurre en la cirugía pediátrica. Sin embargo, yo me dedico bastante a la urología infantil y entonces, por ejemplo, en este caso hay una patología muy importante que es la extrofia vesical. La extrofia vesical es una malformación congénita en la cual el niño nace con la vejiga totalmente expuesta y abierta. La vejiga y todos los genitales abiertos, ¿no? Entonces esta es una patología de gran complejidad y que solo en España se hacen en determinados centros, no se hacen en todos los centros de España. Sin embargo, es una patología que nosotros también si tenemos pacientes de estos, nosotros los operamos y tenemos unos pacientes operados en esta casuística. Es una patología muy seria, muy importante, no solo por la reconstrucción que exige, sino por todo el futuro que tienen estos niños, porque tienen problemas de incontinencia bastante severos que afectan su vida. Y entonces esta es una patología de gran complejidad. Y sin embargo nosotros sí la realizamos. La realizáis. Pues Eric, muchísimas gracias por habernos acercado bueno, pues el servicio de cirugía pediátrica y bueno, por saber también que es referencia nacional de la comunidad, bueno, pues este servicio, ¿no?, que es muy importante y que lleváis muchas patologías. Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Nos vamos ahora al Instituto Dental de Odontología e Implante, que nos va a comentar cómo son las manchas que se producen en los dientes. No son tan blancos como quisiéramos. Muchas veces presentan manchas. En la mayoría de los casos, estas manchas se deben a factores externos, normalmente relacionados con la comida. Hay diferentes tipos de manchas. Algunas de ellas están relacionadas con el parto. En el cual, pues, el paciente, cuando ha nacido, tiene una bajada del calcio. Es el momento de formación de esos dientes y generalmente son manchas en las cúspides de los dientes, que cuando el diente nos nace ya las tenemos, y son manchas sin ningún tipo de patología, que no hay que hacer absolutamente nada. Otros casos de manchas son las alteraciones del esmalte o de la dentina. El chirriar de dientes puede dañar de manera importante el esmalte dentario. Por ejemplo, sí que hemos visto casos de pacientes ya adultos de 40 a 50 años con todos los dientes absolutamente negros. Y son pacientes que mantienen una higiene dental adecuada. Pero es brutal ver a un señor con todos los dientes absolutamente negros, además pues bueno, un señor que se cuida, etcétera, etcétera, y como ese paciente no tenía ni desarrollada la musculatura de sonreír, más bien cuando sonreía cerraba la boca y hacía porque es que no se atrevía a sonreír y tenía un problema grave. Y es impresionante verle cuando le ponemos los implantes, mejoramos su estética dental y este paciente al poco tiempo es capaz de desarrollar esa musculatura de sonrisa y comenzar a sonreír, ¿no? Hay también alteraciones en función del flúor que contenga el agua y aparecen visibles en manchas marrones que no mejoran con un blanqueamiento de dientes, pero tampoco generan una patología grave para el paciente. Sin embargo, hay manchas como el tabaco, que sí se ve una clara mejoría con el tratamiento blanqueador. Existen tinciones por té, tabaco, etcétera, que estas sí que mejoran con los blanqueamientos. Pero nosotros no queremos ser demasiado comerciales en el blanqueamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Los blanqueamientos clarean un poco el diente, pero no nos los van a poner blancos, blancos, blancos. A veces, por el concepto blanqueamiento o pasta blanqueadora, nosotros nos pensamos que si lo usamos vamos a tener unos dientes de cualquier artista de Hollywood. Y no es así. Esos dientes se consiguen con carillas y con un tratamiento generalmente de las encías. Las carillas son como medias fundas cementadas sobre el diente. De manera previa se puede necesitar un blanqueamiento o no para potenciar el efecto, pero generalmente no es necesario.
y esas carillas van a permitir corregir también parte de la posición de los dientes. Los odontólogos del Instituto Dental Avanzado Implante consideran y aconsejan que los blanqueamientos dentales son efectivos, ya que en consulta el paciente tiene que pasar por 2 sesiones de este tratamiento, uno en clínica y otro a cuenta del paciente en casa. Además, una vez al año es aconsejable repetir de nuevo esta sesión. Es lo que hay para clarear un poco el diente y esas manchas de té, tabaco, intentarlas eliminar. A veces con una limpieza pueden mejorar y la verdad es que no es el tratamiento que nosotros digamos o impulsemos a los pacientes demasiado en hacérselo porque no lo vemos efectivo. En cuanto al enjuague bucal, hay algunos que contienen la denominada clorhexidina, que tiene la desventaja de producir decoloración de los dientes y empastes, por lo que solo debe ser utilizada en tratamientos breves a corto plazo. Los enjuagues de clorhexidina también tiñen los dientes y los usamos más de 7 a 14 días. Esta clorhexidina es un fármaco que es un antiséptico que va a producir, pues va a matar todas las bacterias que tenemos en la boca, y es un fármaco que debemos usar cuando tenemos alguna infección, pero no de manera continua porque produce estas manchas. Hay pastas de dientes con componente blanqueante. Los odontólogos de este instituto tampoco recomiendan su uso diario, ya que su eficacia no está tan probada y además supone un elevado coste para el paciente. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente. El Colegio de Odontólogos de Burgos ha presentado una nueva campaña con la salud no se juega, mejor no piques, pues para evitar las malas prácticas que hay en el sector. Vamos a verlo. Mediante esta campaña, el Colegio de Odontólogos busca advertir de la agresividad comercial que está adquiriendo la actividad de empresas que operan en el sector en las que el propietario no es un dentista colegiado. Ofertan precios excesivamente bajos que hacen dudar de los materiales utilizados y de las garantías para la salud del paciente. Cuando se trate de hacer un tratamiento o una exploración en boca, bien sea de los dientes o de unas prótesis, siempre la haga un dentista y no otra persona. Que las publicidades, aunque estén muy bien, que no nos influyan tanto, que realmente detrás de esas publicidades nadie da duros a 4 pesetas. En estos centros es muchas veces un comercial el que está realizando el diagnóstico, de manera que se están haciendo tratamientos inadecuados que son costosos y poco eficaces. Acuden a este tipo de clínicas motivadas por la publicidad, una publicidad especialmente agresiva. Entonces, una vez que van a esa clínica, es atendido en primera instancia por un odontólogo, pero quien luego le indica cuál es el plan de tratamiento que tiene que desarrollarse es un comercial. El Colegio de Dentistas de la 8ª región representa a los profesionales de las provincias de Valladolid, Burgos, Palencia, Soria y Zamora. Desde su origen ha buscado concienciar a la sociedad de la importancia que tiene para la salud contar con profesionales colegiados cualificados y defender la práctica profesional con las máximas garantías sanitarias. Las alteraciones crónicas del sueño afectan hasta un 30% de la población infantil menores de 5 años. De este tema vamos a tratar hoy con 2 especialistas del Hospital Universitario de Burgos, de la Unidad del Sueño, Mariluz y Estrella. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, pues ¿a qué se deben estos trastornos del sueño en los niños? Bueno, los trastornos del sueño son muy amplios. Podemos hablar de trastornos respiratorios del sueño y podemos hablar de otro tipo de trastornos del sueño que su origen no sea respiratorio. De ahí que cuando has comentado el 30% engloba un poco lo que son los trastornos del sueño. No únicamente respiratorios, sino otro tipo de trastornos como puedan ser déficit de sueño, alteraciones del ritmo de sueño o incluso, bueno, pues insomnio. A un 30% de la población que se da a nivel nacional, pero en Burgos, más o menos, ¿qué porcentaje se tratan de niños que tienen trastornos de sueño aquí en la unidad del sueño del hospital?
Bueno, nosotros desde hace ya unos cuantos años vemos niños con trastornos del sueño y fundamentalmente lo más prevalente son los trastornos respiratorios del sueño, que bueno, pues puede afectar incluso a un 6% de la población infantil. 6%, y hay que tener en cuenta que los niños van cambiando y van modificándose. Uno es niño ahora y dentro de 10 años deja de ser niño y hay otros niños, por tanto es una prevalencia alta y que puede afectar, bueno, pues a un grupo de población muy importante para, bueno, nuestra ciudad, digamos. Se ha oído siempre que estos trastornos se pueden deber también a que desde bebés y luego cuando son niños duermen con los padres, ¿no? No sé si tienen que aprender a dormir solos o esto también puede ser una causa de un trastorno del sueño. Sí, esto se denomina colecho y es algo que, bueno, muchas veces dentro del afán un poco protector, ¿no?, de los que son padres, desde pequeños se puede inculcar el tema de compartir la cama con los padres, cosa que al principio cuando son bebés, si hay problemas de pesadillas, terrores nocturnos y demás, puede ser algo habitual y que no causa problemas, pero a medida que los niños van creciendo, se van haciendo mayores, eso es algo que hay que ir solucionando, ¿no?, que ellos ocupen su espacio, en su habitación, en su cama, y eso a veces, bueno, pues puede ser complicado. ¿Sobre todo a qué edad se da? ¿Hay un perfil de edad o varía? Depende de lo que estemos hablando, ¿no? Cuando hablamos de trastornos respiratorios del sueño, la edad de máxima frecuencia es entre los 3 y 6 años. En los niños puede aparecer a cualquier edad, pero cuando es mucho más frecuente es entre los 3 y 6 años. Cuando hablamos de otro tipo de trastornos, como el que ha comentado mi compañera, pues evidentemente es en niños más pequeños, porque el niño tiene que aprender a dormir. Cuando nace sin saber muchas cosas y una de las cosas que tiene que aprender es a dormir. Entonces, este otro tipo de problemas es más frecuente en niños más pequeños. ¿Cuándo deben de sospechar los padres que se están dando estas alteraciones? En general, los trastornos respiratorios del sueño se suelen traducir durante la noche en la presencia de ronquidos o una respiración ruidosa y de pausas respiratorias nocturnas objetivadas por los padres. Eso muchas veces genera un sueño intranquilo, inquieto, que es un poco lo que pone la voz de alarma en los padres. ¿Cuál es su tratamiento? ¿Qué es lo que hacéis desde la unidad del sueño de aquí? Bueno, en la unidad de sueño, primero cuando se tiene la sospecha de que un niño pueda tener trastornos de sueño, bueno, se le hace una consulta de sueño y se le hace un estudio de sueño, que dependiendo del tipo de problema que sospechemos, pues fundamentalmente hacemos dos tipos de sueño. Uno que se llama polisomnografía nocturna, que vemos lo que es la estructura de sueño y la parte cardiorrespiratoria, y otra que es la poligrafía, que vemos fundamentalmente la parte cardiorrespiratoria. Entonces, dependiendo de lo que sospechemos, podemos hacer una prueba o la otra, ¿no? Posteriormente, cuando el diagnóstico es de que hay una apnea de sueño, el tratamiento más frecuente en los niños suele ser tratamiento quirúrgico, es la adenoamigdalectomía, que es quitar las anginas y las vegetaciones, digamos. Si no se trata este tipo de alteraciones, ¿puede llegar a complicarse en un futuro? Sí, de hecho los niños son unos seres que están en crecimiento y desarrollo y tienen una especial vulnerabilidad para todos estos episodios de pausa de la respiración que ocurren durante la noche en varias esferas. Una de ellas es en cuanto al desarrollo ponderostatural, es decir, al crecimiento en peso, talla, ya que durante la noche se produce la liberación de la hormona de crecimiento y es necesario que el sueño sea un sueño de buena calidad para que se pueda liberar de una manera adecuada la hormona de crecimiento. Y por otro lado también tiene mucha importancia en cuanto a temas neurocognitivos, fijación de memoria y demás de cara a un cerebro que también está en crecimiento y en desarrollo. ¿Se pueden prevenir estas alteraciones? Bueno, se pueden prevenir en el caso de los trastornos respiratorios del sueño, más que prevenir lo que se puede es detectar pronto y actuar con un tratamiento adecuado en el momento oportuno para evitar que aparezcan estas complicaciones que ha comentado mi compañera. En cuanto a los otros trastornos del sueño, como pueda ser, bueno, pues malos hábitos de sueño en general, eso se pueden prevenir pues enseñando al niño a dormir adecuadamente.
Bueno, hay estudios que dicen que si a los 5 años no se han superado estos problemas del sueño, ¿tienen más posibilidades tal vez de padecerlos a lo largo de su vida? Bueno, como ya hemos comentado varias veces, lo que sucede es que están aprendiendo. Si esto no se aprende pronto, es algo que se cronifica, y cuando una persona de mayor tiene un insomnio, que es el no poder dormir adecuadamente, probablemente lo que sucede es que lo lleva arrastrando desde hace mucho tiempo, y en los niños, cuando son propensos a estos malos hábitos de sueño, bueno, pues tienen una mayor predisposición para tener este tipo de trastornos, de dormir mal, con alteraciones del ritmo de sueño o incluso con insomnios. ¿Son muy diferentes las alteraciones del sueño en la edad infantil que en la adulta? Sí, claramente. Claramente, porque, como hemos dicho, los niños están en crecimiento y en desarrollo, y los síntomas, que aunque durante la noche se puedan parecer, ¿no?, en cuanto al tema de los trastornos respiratorios del sueño, pausas respiratorias y ronquidos, durante el día son totalmente opuestos. En los niños, el hecho de no dormir y descansar bien lo que les suele generar es mucha irritabilidad, problemas de atención en el colegio, problemas de rendimiento escolar, que eso, comparado con lo que ocurre con la apnea de sueño en adultos, es totalmente distinto, que ocasiona cansancio, somnolencia. En ellos no, al revés, suelen estar muy irritables. ¿Cuántas son las horas que tiene que dormir un niño? Porque lo oímos muchas veces, pero realmente vosotras, desde la unidad del sueño, ¿qué es lo que aconsejáis? Pues es que en los niños todo depende de la edad, porque cuando son bebés duermen prácticamente todo el día. O sea, si el día tiene 24 horas, duermen 18 horas. Según van haciéndose más mayores, va disminuyendo esta necesidad de horas. En general, en los 3-4 años, los niños suelen necesitar dormir entre 10 y 11 horas, y a partir de los 6 años, unas 10 horas. Todo esto es modificable y cambiable, porque cada niño tiene su propio ritmo de sueño. Y a lo mejor un niño duerme 8 horas y está bien, y otro niño necesita dormir 10. Entonces, esto depende de cada niño en particular. Claro, en particular. A nivel más general, pasamos gran parte de la vida durmiendo. ¿Por qué es tan necesario dormir? Tú lo has comentado, pasamos más de un tercio de nuestra vida durmiendo. Porque si pensamos esto, decimos, bueno, ¿y qué es lo que sucede? Pues sucede que si nosotros no dormimos no podemos vivir bien durante el día, porque muchos de los problemas que nosotros vemos durante el día, su origen está por la noche. Y esto es lo que no nos permite, por ejemplo, en el caso de los niños, que crezcan y se desarrollen adecuadamente, que se desarrollen a nivel físico y a nivel intelectual, que puedan tener rendimientos escolares adecuados. Y en el caso de los adultos puede ser un poco distinto, pero lo que sucede es que nosotros necesitamos recuperarnos durante la noche para poder estar bien durante el día, en las actividades y en el cuerpo. Nuestro organismo necesita una recuperación. Pues Mariluz Estrella, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se nos ha acabado el tiempo. Volveremos a hablar de la unidad del sueño de aquí del Hospital Universitario. Gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos cada semana. Les veo la próxima semana.